damos inicio con mucha alegría y satisfacción a un nuevo ciclo de conferencias virtuales del Grupo Interdisciplinario de Trabajo sobre Historia del Derecho Local, Víctor Tahuantinsuyo, en su edición 2024. La charla de hoy lleva por título Los circuitos judiciales como conectores de la monarquía española, un ejercicio analítico desde las desventuras de Francisco Serra y Canals, Mendoza, Río de la Plata, 1770 y 1804. Tenemos el honor de que esta charla esté a cargo de la doctora Eugenia Molina. Eugenia Molina es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora independiente en el Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales pertenecientes al CONICET, y profesora titular efectiva a cargo de Historia Argentina 1 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Dirige allí proyectos subsidiados por la CIP y ha participado y participa en proyectos nacionales e internacionales de CONICET, de la Agencia de Promoción Científica y de ECOSUR con Francia. Sus investigaciones se vinculan con el proceso de construcción de estatalidad en el Río de la Plata desde fines del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, a partir de la perspectiva de la historia social, de la justicia y del gobierno. Los resultados han sido publicados en revistas científicas y libros de reconocidas editoriales nacionales y extranjeras. Con esta clarísima presentación, damos lugar a las palabras de Eugenia. Bueno, muchísimas gracias, Romy, por la presentación. Ahí está. Ahí se... bueno, muchísimas gracias por la invitación, Romy, a inaugurar este ciclo de conferencias 2024 del seminario, y también, por supuesto, por la presentación. Bueno, voy a compartir pantalla para que se... me dice que está deshabilitado, pero bueno, no importa. En realidad, básicamente, lo que intentaba mostrar... Fíjate ahora. A ver. A ver. Sí, ahí está. Ahí está. Bien, no sé si ahí se ve. Sí, se ve un mapa partido y se ve el mapa de colores partido y el otro completo. Bien. En realidad el que más me interesa es el grande, porque justamente la propuesta que yo les traigo acá para conversar un poco tiene que ver con cómo los circuitos judiciales sirvieron para integrar una monarquía que reivindicaba espacialidades muy diversas, muy extensas, muy distanciadas entre sí, y toma el caso de una serie de expedientes de un catalán, Francisco Serra y Canals, que residió en Mendoza entre 1770 y 1800, un poco para mostrar cómo estos circuitos efectivamente eran conectores de la monarquía. Este mapa lo que intenta mostrar es dónde se ubica actualmente, bueno, en la época tardocolonial también, la ciudad de Mendoza, que está con el punto rojo, se ubica en ese lugar, y un poco uno con este mapa puede reconstruir la ubicación marginal o en un rincón, digamos, del continente sudamericano en el que se ubicaba Mendoza. Y aún así, dentro de esa marginalidad, si se quiere, aún así Mendoza queda integrada justamente a través de todos estos circuitos administrativos digamos, a los que vamos a hacer alusión. Un poco lo que buscamos acá es ver qué nos dice la trayectoria de un minero catalán que llega a Mendoza hacia 1770 y los diversos procedimientos e emprendimientos que llevó adelante sobre el funcionamiento de la monarquía. Es decir, ¿qué nos dicen esas trayectorias judiciales sobre cómo funcionaba la monarquía española? ¿Qué nos revelan los circuitos seguidos por estos procesos judiciales, iniciados por él o contra él en muy diversas instancias, acerca de esos múltiples espacios que gobernaba la corona hispana o que pretendía gobernar?
El planteo de estos interrogantes que acabo de mencionar responde en realidad a las inquietudes de todo un campo de discusión que se viene desarrollando desde hace ya bastante tiempo sobre el estudio de los imperios ibéricos, tanto el español como el portugués. Y estos planteos se vinculan en parte también con las preocupaciones metodológicas de la historia conectada, incluso de la historia global, que ha intentado construir miradas que se desplacen de las miradas eurocéntricas y que incorporen en forma activa otros espacios y otros territorios. Entonces busca además de esta mirada de desplazamiento del eurocentrismo, busca superar las perspectivas que adoptan los marcos estatales nacionales contemporáneos, utilizados retrospectivamente cuando esos estados nacionales no existían, para dar cuenta de procesos que de otra forma no podrían ser iluminados. Justamente tanto la historia conectada como la historia global, con sus diferencias metodológicas, de todas maneras lo que buscan es precisamente seguir los recorridos y los cruces tanto de autoridades como de viajeros, como de esclavizados, comerciantes, el circuito de los textos, textos literarios, textos administrativos, textos judiciales, las mercancías, que justamente cuyo seguimiento está permitiendo explicar procesos culturales, socioeconómicos, pero también políticos que de otra manera, adaptándonos a los marcos estatales nacionales llevados para atrás, no nos permitirían justamente atender o comprender. Estas propuestas metodológicas, tanto de la historia conectada como la historia global, que un poco esta ponencia intenta traer a colación, tienen implicancias metodológicas porque suponen, evidentemente, en tanto desconoce los marcos estatales nacionales, busca deconstruir las miradas teleológicas que ven en el marco del estatal nacional, la única posibilidad de comprensión política, social, cultural, etc. Entonces lo que busca justamente en esa desconstrucción de las miradas teleológicas es recuperar, restituir la historicidad de la acción de los sujetos en sus propios contextos, tratando de ver cuáles eran las condiciones de posibilidad de acción material o discursiva que tenían los sujetos en esos contextos en donde todavía lo estatal nacional no aparecía. Y con estas propuestas metodológicas y epistemológicas hemos vuelto sobre un personaje, el que ya les nombré, el catalán Francisco Serra y Canals, que llega a Mendoza en 1770, que es un viejo conocido para la historiografía mendocina tradicional. ¿Por qué? Porque tanto su biografía como los enfrentamientos que llevó adelante con la élite local, nucleada en el cabildo, los emprendimientos tanto mineros como sobre todo hidráulicos que buscó llevar adelante, ya vienen siendo abordados desde hace un tiempo, sobre todo por dos historiadores locales, Jorge Comadrán Ruiz y Pedro Santos Martínez, porque ambos pudieron acceder a material original en el Archivo de Indias, en estancias doctorales que hicieron en la década del 50 y en la década del 60, y que, bueno, hicieron unas primeras reconstrucciones de este personaje y de estos emprendimientos. Sin embargo, el objetivo mío no es tanto enfocarme en el personaje, ni en sus emprendimientos en sí, como estos historiadores mendocinos, sino sobre todo tratar de observar las espacialidades que sus pleitos tan largos y tan insistentes y en tantas instancias, las espacialidades que lograron articular. Porque justamente me parece que estas espacialidades articuladas a través de los expedientes judiciales permite descubrir justamente lo que decíamos recién, las dinámicas gubernamentales que articulaban una periferia como Mendoza, que vimos ese puntito rojo en el sur del continente, con el resto de la monarquía, con otros centros reales o virreinales y con el centro mismo de la monarquía en la metrópoli europea. El objetivo entonces ha sido comprender cómo a través de los textos y los circuitos producidos por las acciones judiciales se integraban muy diversos y distantes territorios, desde poblados muy alejados, ya incluso desde la propia ciudad de Mendoza, desde ese puntito rojo que decíamos recién, poblados como Uspallata, que era un poblado que no llegaba no superaba los 50 habitantes en plena cordillera de los Andes,
y otro poblado que también no superaba los 50 habitantes en el núcleo de Corocorto, que era un pueblito con una capilla en el este, digamos al este de la ciudad, que se encontraba cada uno de esos puntos alrededor de 100, además de pocos habitantes, se encontraban como a 100 kilómetros del casco urbano de Mendoza. ¿Cómo se articulaban Mendoza y estos dos puntos alejados del casco urbano con centros políticos como Santiago de Chile, del cual dependió Mendoza hasta 1776, y de Buenos Aires, que fue la sede virreinal a la cual Mendoza fue integrada a partir de esa fecha, en 1776, y a la audiencia que también se instala en la capital virreinal. Y que incluso llega a articular todas estas periferias con el mismo Consejo de Indias en la metrópolis europea. Bueno, un poco para organizar la exposición la voy a hacer en dos partes. La primera vamos a charlar un poco acerca de los pasos de don Francisco Serra y Canals en sus diversas empresas y los problemas que fue enfrentando a lo largo de ellas. Y después, en una segunda parte, muy brevemente vamos a llamar atención sobre los vínculos que pudo cultivar para justamente llevar adelante esos pleitos, las estrategias institucionales que él usó y que justamente restituyen esto que decíamos de articular las periferias con los diversos espacios de la monarquía y los discursos que usó para defenderse y para legitimar sus acciones en cada uno de esas instancias judiciales. En esta primera parte, en donde lo vemos a Francisco Serra llegar de Cataluña hasta el pie de los Andes, como digo, vamos a centrarnos en cuáles fueron sus proyectos y qué conflictos fue cosechando en cada uno de esos proyectos. Según la reconstrucción biográfica que hizo Jorge Comadrán Ruiz, este historiador mendocino que, como les digo, investigó a Francisco Serra en el mismo archivo de Indias, según este historiador, él nació en Barcelona en 1739, de una familia que no era para nada una familia menor, digamos, de esa jurisdicción, porque él era hijo del secretario del virrey de Barcelona y además su padre había logrado el reconocimiento de fábrica real a uno de sus emprendimientos por la mismísima monarquía. Pero también por el lado de su madre era un personaje no menor desde el punto de vista del capital simbólico, porque su tío, o sea, el hermano de su madre, el marqués de Serrat, había recibido la orden de Carlos III y además había trabajado con el conde Floridablanca. O sea que cuando él llega a Mendoza en 1770, no era un don nadie, todo lo contrario, venía con un capital social y simbólico bastante importante. En realidad, él, según Comadrán Ruiz, Serra buscaba trasladarse hasta Lima y para eso tuvo que parar en Mendoza para prepararse para el cruce de los Andes y sin embargo finalmente quedó atrapado por las posibilidades de un emprendimiento minero acá en Mendoza, en la zona de Uspallata, este mínimo poblado de origen minero que está hasta el día de hoy, están las ruinas, en la zona de Uspallata, que es un valle que está en el medio de la cordillera. Al poco tiempo de llegado, él empieza a tomar una serie de decisiones para iniciar la explotación minera en este poblado. No solamente logra comprar y logra alquilar una cantidad importante de cuadras de terreno, sino que en poco tiempo logra incluso hacer trasladar hasta 20 esclavizados negros hasta este poblado en Uspallata para dedicarse al laboreo de las minas. Y no solo eso, sino que además, como sabemos que la actividad minera requiere de azogue para poder producirse, firma en asociación con otro vecino de Mendoza, que si bien ya era vecino porque ya estaba casado y tenía casa formada acá en Mendoza, era también originario de la metrópoli, con Antonio Ferramola, firman un protocolo notarial por el cual se comprometen con el ramo de azogue de la corona por 500 libras que le son adelantadas para iniciar sus actividades mineras. De hecho, ya en ese mismo momento, al poco tiempo de llegado, en ese mismo año, ya empieza a tener problemas con los vecinos locales porque él decidió conchavar unos peones que al parecer no habían terminado su contrato laboral con otros patrones y esto ya le genera un primer expediente judicial porque no conoce cuáles son los hábitos de contrata de mano de obra en la jurisdicción y bueno,
le genera un expediente judicial que de todas maneras le sale favorable a él y se puede llevar los peones con él hasta Uspallata. Sin embargo, este fue el primer paso, porque después empezaron a aparecer otros conflictos. ¿Qué conflictos aparecen? Justamente los conflictos vinculados a la deuda que empieza a acumular en el ramo de azogue por no pagar al encargado del ramo de azogue en Mendoza los montos que venía deudando. De hecho, para fines de 1773, el propio corregidor de la ciudad tiene que exigir a Serra y a su socio Ferramola que paguen lo que deben, porque el mismo corregidor empieza a ser presionado por las autoridades residentes en Santiago de Chile por la deuda que está acumulada. Y con esto se inicia un larguísimo expediente judicial que llega incluso hasta 1785, es decir, hasta 15 años después, por lo cual Serramola mantiene una causa abierta con recurrentes instancias, en las cuales incluso para esa época, para 1785, parecería que no termina de lograr el pago por Serra y Canals de la deuda que tenía con el fisco. Pero lo interesante de esta causa es las estrategias que Serra utiliza para lograr que no le rematen los bienes por las deudas, para apelar a una justicia privativa que habilita justamente el ramo minero, un fuero especial que permita que quienes están encausados dentro de este fuero puedan apelar a jueces exclusivos para ellos y para sus causas. Y en tercer lugar, lo otro interesante de esta causa es que a partir de 1778, Serra comienza a responder los diversos autos que llegan por esta causa, ya no en Uspallata, en el medio de la cordillera, sino que los responde en este poblado que yo les mencionaba al principio, el poblado de Corocorto, que se encuentra al este del casco urbano, unos 100 kilómetros al este, en una zona que se llamaba Travesía, justamente porque era una zona por la cual transitaba el camino real que unía toda la zona del litoral rioplatense con el valle central chileno y una zona caminera por la cual transitaban permanentemente tropas de carretas. Lo interesante es que, como decía recién, Serra para 1778 se ha trasladado a Corocorta, este pueblito en el medio de la travesía, y es literalmente, como decimos en argentino, un poblado era en el medio de la nada, porque claramente más que la huella del camino real no había nada, y un poblado muy, muy pequeño. Él se traslada allí y hasta ese lugar inhóspito es donde le llegan los autos y él contesta a los autos en los que trata de librarse del embargo y el remate de sus bienes, trata de pedir una ampliación del plazo para pagar, se defiende diciendo que él ya ha pagado parte de esa deuda que se le reclama, etc. Sin contar con que además se complica aún más la situación porque el encargado del ramo de azogue de Mendoza, que fue el que inicialmente le otorgó el primer préstamo, y después fue haciéndose cargo de la ampliación de la deuda, había muerto. Y su hijo residía en Santiago de Chile, era abogado de la Real Audiencia de Chile, y presionado tanto por el presidente de la audiencia como por el superintendente de Minas, que residía en Santiago, comienzan a instar cada vez con mayor severidad el pago de la deuda por parte de Serra. Lo interesante es que esta causa va a seguir, y como dije, sigue hasta 1785, el último auto es de 1785, para entonces no parecía que Serra hubiera pagado nada, pero el expediente, tal como se conserva en el archivo de Mendoza, llega hasta ahí. O sea que hemos tenido prácticamente 15 años de idas y venidas que no llegan a nada y que en parte tienen que ver con el manejo de Serra de la capacidad de pleitear y de buscar estrategias alternativas que le permitan seguir pleiteando sin que le rematen los bienes, pero sin tampoco que terminar de pagar la deuda.
y que, como digo, logra integrar zonas, digamos, zonas aún periféricas para la propia ciudad de Mendoza, que en sí misma era periférica, y logra integrarla justamente a partir de esta serie digamos, de textos judiciales. La otra causa, que no es una causa, es una serie de causas, tiene que ver con otro emprendimiento que Serra inicia en este pueblo de Corocorto, sin dejar de atender el proyecto minero, pero que a partir de 1778 se va a convertir en la prioridad de Serra y que consiste básicamente en dos obras hidráulicas. Por un lado, una obra que propone Serra y que de hecho intenta ser rematada a nivel local, pero como nadie se presentó para hacerse cargo de la obra, la termina pagando, digamos, la termina asumiendo el propio Serra, por la cual se buscaba desviar el río Tunuyán para acercarlo al camino justamente por donde transitaban las tropas de carretas. Hacer una obra que era bastante importante desde el punto de vista de la estructura, porque se trataba de correr el curso de un río, ¿no? Y de atajarlo en una zona para poder correrlo justamente para que se acercara a ese camino y en ese camino no murieran ni el ganado que se traía de la zona del litoral, ni tampoco las mulas de las tropas de carreta por las cuales, digamos, porque transitaban por el camino y que traían diversas mercancías, tanto de ida como de vuelta desde Mendoza. Entonces, la obra hidráulica consistía en la desviación de ese río, pero también la construcción de un puente por el río Desaguadero, que era el río que separaba la jurisdicción de Mendoza, la jurisdicción de San Luis, que había épocas, sobre todo en la época de verano, cuando se descongelaban las nieves de la cordillera de los Andes, que nutrían a los ríos y que hacían que ese río Desaguadero se hiciera muy difícil de cruzar precisamente para las tropas de carretas del Camino Real. Entonces él también propone construir un puente. Lo que ocurre es que esta obra se va a ir complicando porque, primero por las dificultades en sí mismas de la obra, porque contener el curso natural, que habían, digamos, que está marcado por la misma topografía del terreno, contenerlo con parapetos para que tomaran la dirección que Serra pretendía, en sí mismo era bastante complejo, sobre todo porque varias veces en verano, justamente como digo, cuando el deshielo de las nieves de la montaña nutría los ríos, hacía que el curso del río se volviera mucho más fuerte y por tanto destruyera los parapetos que había logrado construir en invierno. O sea que eso generaba un problema técnico bastante importante. Pero a eso se le sumaba que la desviación del río obligó a una desviación del camino también. Y muchos de los troperos se quejaban porque este nuevo camino que había marcado Serra lo consideraban mucho más largo, lo cual significaba mayor cantidad de tiempo y la posibilidad de que los vinos que era el principal producto que exportaba a Mendoza, que los vinos se echaran a perder. Pero no solamente por el tiempo, sino también porque ese camino, además de más largo, era por tierra mucho más porosa, que hacía que muchas de las vasijas de cerámica, las cuales se llevaba el vino, se terminaran rompiendo. Entonces, uno de los primeros conflictos que tuvo Serra con los troperos tuvo que ver con esto, con la desviación del camino, que parecía ser más largo y más problemático que el camino anterior. A su vez, a los pocos años de iniciada la obra, y con esto que les decía que periódicamente con las lluvias de verano y con el crecimiento de la crecida del río en el verano, se terminaba rompiendo lo que él había logrado contener para desviar. Y a eso a su vez también se sumaba la construcción del puente, que no era un puente de piedra y mucho más sólido como él había prometido, sino que era un puente que, según los troperos se quejaban, era un simple puente de madera que ante la primera crecida terminaba también destruido. Entonces, todo esto fue generando una serie de conflictos, incluso llegaron a la audiencia. ¿Por qué? Porque los capitulares de Mendoza, haciéndose eco de la queja del gremio de troperos, pedía la suspensión de la obra, que se volviera al camino anterior, que se suspendiera la obra porque evidentemente la obra no funcionaba. Obviamente que Serra siguió insistiendo en la obra, sobre todo porque, además del capital invertido en la obra,
él, en la contrata que había establecido con la corona, había logrado que la corona le reconociera por 20 y tantos años el pago del portazgo, es decir, el pago del paso, digamos, por pasar por el puente de los troperos. Entonces, ese pago de portazgo le garantizaba digamos, recuperar parte del patrimonio invertido, pero también obtener una ganancia por el esfuerzo. Precisamente el pago de ese portazgo se convirtió en un problema recurrente que acompañó justamente la serie de expedientes en las cuales la élite capitular con el gremio de troperos pedía la suspensión de la obra digamos, la suspensión del portazgo, del derecho de portazgo, mientras que Serra y Canal siguió insistiendo con ese pago. Tantas idas y venidas que incluso llevaron hasta que el propio Serra se trasladase a Buenos Aires para seguir el pleito ahí pegado a la audiencia y al virrey, para garantizar la agilidad de los expedientes judiciales. Finalmente, el pleito termina llegando al Consejo de Indias, y el Consejo de Indias emite su dictamen en 1806. Cuando emite su dictamen ya era tarde, porque hacía 2 años que había muerto en alta mar el propio Serra, que al parecer se había embarcado incluso desde Buenos Aires hacia la metrópoli con el fin de darle un fin a esto e ir directamente al centro de la monarquía a reclamar el fin de este pleito con el Cabildo de Mendoza. Entonces, en realidad, el dictamen del Consejo de Indias llega tarde porque él ya estaba muerto, y todo lo que dispone queda inaplicable porque quien iba a llevar adelante la obra ya había fallecido. Sin embargo, es interesante porque el Consejo de Indias termina dándole la razón a Serra, tanto en la obra que estaba llevando adelante como una obra útil para la corona y para el bien público, pero también dándole la razón en lo que refería a el pago del portazgo a él por los troperos. Lo interesante entonces es cómo un hecho iniciado en un lugar marginal dentro de la propia jurisdicción de Mendoza, que ya en sí misma era bastante periférica, termina llegando, lo interesante es al centro de la monarquía, y muestra cómo tanto los capitulares como el propio Serra supieron mover muy bien las piezas dentro de las estrategias que habilitaba el circuito jurisdiccional, las diversas instancias de justicia, etc. Ya para ir terminando, lo interesante que también muestra este caso, y ya digamos en esta segunda parte que yo había prometido de la exposición, lo interesante que muestra es cómo Serra no solamente supo movilizar estrategias judiciales, sino también movilizar vínculos. Porque la historiografía tradicional de Mendoza lo había planteado como un advenedizo que llegaba a Mendoza y que en realidad se enfrentó al cabildo local porque no supo integrarse dentro de la élite local. En realidad lo que muestran tanto los fiadores de los préstamos que él fue pidiendo, tanto de azogue como en el caso de la obra hidráulica, es que esos fiadores no eran para nada personas desconocidas o al margen de la élite local. Por el contrario, los propios fiadores a los cuales él apeló, digamos, para apoyarse en las causas judiciales o para pedir préstamos, muestra que formaban parte del núcleo duro de la élite local. Es más, no solamente supo movilizar vínculos personales para sus estrategias judiciales o para sus préstamos, sino que también, en cierta manera, las autoridades locales en ciertos momentos, por ejemplo, el corregidor Jacobo Badrani Bustillo, escribió elogiosas palabras, describiéndolo a Serra como un emprendedor, como un gran talento, es decir, que incluso pidiéndolo para un cargo local que finalmente no sabemos si se concretó o no, como teniente de corregidor. Y el propio intendente y posterior virrey del Río de la Plata, Rafael de Sobremonte, también tenía una muy buena consideración de Serra y Canals. E incluso si nosotros seguimos indagando en las propias relaciones personales de él, vamos a ver que hasta logró que sus hijos tuvieran como padrinos a miembros del núcleo duro de la élite local. El propio alcalde de primer voto, que anteriormente había sido segundo voto y que tenía un lugar muy prestigioso dentro de la trama de familias locales como Manuel Ignacio Molina, fue padrino de 2 de sus hijos. Con lo cual, claramente, Serra no se trató de un advenedizo, sino que
construyó relaciones interpersonales que fueron clave para sus litigios, pero también para el desarrollo de sus proyectos. Entonces, un poco para terminar, lo que yo he tratado un poco de traerles acá a colación es ver cómo, digamos, a través de un caso puntual, cómo se daba en la praxis cotidiana la articulación entre los lugares más periféricos de la monarquía con otros centros políticos importantes de la monarquía, como Santiago de Chile o Buenos Aires, y hasta el centro mismo de la monarquía en el Consejo de Indias. Y cómo, sobre todo los expedientes judiciales, ¿por qué? Porque estamos hablando de un orden jurisdiccional en donde la administración de justicia era el nervio fundamental de la corona, de modo tal que, digamos, que precisamente lo que estos expedientes muestran es ese orden jurisdiccional en acción, que muchas veces lo vemos en doctrinas, lo vemos, digamos, en doctrinas de autores, lo vemos en reglamentos, lo vemos en las reales cédulas, pero lo vemos en la cotidianidad de la acción de personas que además permanentemente circulan y se desplazan por muchas de esas espacialidades que la corona reivindica como propia. Bueno, hasta aquí la exposición para no irme de tiempo y que no nos corten la transmisión. Muchísimas gracias, Eugenia, muchísimas gracias por tu claridad y gracias por la riqueza que nos mostrás a través de los expedientes judiciales, porque se hacen evidentes estos circuitos jurisdiccionales de justicia y de apelación, que no son únicos, sino que pueden ser múltiples. Y nos estás mostrando la relación entre emprendimientos que actualmente hoy no veríamos como relacionados, como la minería y el control de las aguas, pero que sí lo estaban hace 200 años. Nos mostrás también con mucha claridad estos enfrentamientos entre facciones internobiliarias y sus intereses y la posibilidad o no que tenía el rey o sus alter ego, el rey o la audiencia, de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Pero sobre todo nos está proponiendo una metodología que presenta una riqueza enorme a la hora de comprender los fenómenos históricos y que nos muestra que más que hablar de centro-periferia, tenemos frente nuestro muchos centros y muchas periferias que pueden ser usados según la conveniencia y la capacidad de agencia de cada uno de los actores. Así que te quiero agradecer esta charla que es riquísima y es un lujo que quede a disposición de, bueno, de todos los curiosos y curiosas de la historia, nuestros estudiantes y nuestros colegas, una, una conversación de esta calidad, que no es una improvisación, sino que es fruto de muchos años de estudio. Muchísimas gracias, Euge. Y bueno, nos Muchas vemos en la gracias, próxima. Romeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.